Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Salmorejo Geek Podcast. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y están escuchando el episodio correspondiente al día 25 de septiembre, martes, cuando son las 21:23 de la noche. Aún soportando aquí en Andalucía un calor asfixiante. Estamos pasando el veranillo de San Miguel, o el veranillo del membrillo, como también se dice. Y bueno, esperamos que se vaya ya pronto, por favor. No más calor. Y bueno, aparte de eso, que era un dato importante, había que darlo. Pues ya sabéis que en el episodio anterior comenté que quería hacer una serie de episodios dedicados al hardware de audio que tengo en este momento, ¿no? Al hardware dedicado al mundo del podcasting, ¿no? Hacerle una pequeña reseña, comentar mi experiencia con estos aparatos. También comentar que yo no soy músico, ni amateur ni profesional, por lo que mi opinión, mi experiencia siempre irá enfocada en el mundillo del podcasting. Ya sabéis, esto que se graba una persona y los demás escuchan. Y bueno, el episodio de hoy viene a responder una pregunta del compañero Raguenó, que me dejó ayer por Twitter. Me comentaba mesa de mezclas o interfaz de audio, pros y contras. Antes que nada, darle las gracias al compañero Raguenó. Y bueno, este episodio va para él, ¿no? Va para intentar contestar esa pregunta. Mesa o interfaz de audio, pros y contras. En mi caso tengo 2 mesas y 2 interfaces de audio, y comentaré cómo me ha ido y cómo las uso y para qué las uso. Así que nada, después de la presentación nos vemos nuevamente. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Antes de meternos en el asunto, quería explicar de manera rápida, aunque ya creo que todos sabemos qué es una mesa y todos sabemos qué es una interfaz. Bueno, por si hay alguien nuevo en el mundillo que más o menos lleve una idea, ¿no? Porque tú mismo que estás escuchando esto y que hace mucho tiempo escuchas a gente que habla, a podcaster, ya sabes de sobra lo que es una mesa y lo que es una interfaz. Pero bueno, no está de mal aclararlo. Una mesa de mezclas, leo aquí en Wikipedia que dice que las mesas de mezcla de audio o mezcladoras de sonidos son unos dispositivos electrónicos a los cuales se conectan diversos elementos emisores de audio, tales como micrófonos, entradas de línea, sampler, sintetizadores, giradiscos de vinilos, reproductores de CD, reproductores de cintas, etc. Bueno, no voy a leer toda la descripción completa porque es muy larga y no hemos venido aquí a leer la Wikipedia. Para decirlo en forma doméstica ya de mí mismo, es un cacharro de audio, una tarjeta de audio que te permite mezclar muchos sonidos, tanto internos, te permite grabar en el ordenador en caso de ser mesa de mezclas con opción USB, interfaz de audio, y te permite también mezclar otros sonidos que le metas vía externa, ¿no? Y bueno, vamos a ver también qué es una interfaz de audio. Para saber lo que es una interfaz de audio, lo estoy leyendo aquí. Bueno, yo sé lo que es, ¿no? Pero voy a decir una descripción que nos dan en tuhomestudio.com. Y dicen, explicado de forma sencilla, una interfaz de audio es el hardware que te permite trasladar los sonidos que quieres grabar a tu DAW. Un DAW es un software de grabación, una estación de audio digital en donde se puede grabar y mezclar música, producir música, etcétera, ¿no?
Dicen, la interfaz de audio es lo que te permite pasar el sonido acústico, la señal analógica, por ejemplo, la que produce cualquier voz o instrumento a señal digital, que es lo que tu ordenador puede leer y procesar. También, para explicarlo de forma doméstica, una interfaz de audio es como una tarjeta de audio pero profesional. Normalmente la que nosotros usamos, la que usamos en el podcasting y los músicos amateurs, son vía USB. Y bueno, pues tienen diversas configuraciones, entradas, salidas y componentes de calidad, como por ejemplo los previos, que son muy importantes tanto en la mesa como en la interfaz de audio. Una interfaz de audio es una tarjeta digital con mucha calidad, por así decirlo, ¿no? Que puedes enchufarle un micrófono y por ejemplo una guitarra, un instrumento, y eso pasarlo al ordenador para grabarlo en el ordenador. Y bueno, antes de continuar, también comentar lo que yo tengo. Yo tengo 2 mesas de mezcla Yamaha, una pequeñita doméstica Yamaha AG03 y una grande Yamaha MG12XU, grandota. Estas 2 mesas de mezcla, estas 2 Yamahas también son interfaces de audio, tienen opción de interfaz de audio. Ambas son compatibles con USB para enchufarlas a tu ordenador. Es decir, que también puedes usarla como interfaz de audio, como tarjeta de audio. No solamente puedes mezclar de manera externa cualquier tipo de sonido, mezclarlo y enviarlo a tu ordenador por la entrada de audio digital de tu ordenador, sino también opción a hacerlo, y opción más cómoda para nosotros, muchísimo más cómoda, opción a hacerlo vía USB, un cable USB. Y bueno, de interfaces de audio tengo también 2 marcas conocidas, una muy conocida, una buena marca, como es la Focusrite Scarlett 2 y 2, segunda generación. Son unas tarjetas de bastante calidad, muy populares entre músicos y podcasters. Y también tengo otra, un poco más baratita que la Focusrite, pero también muy conocida. Una Behringer Euphoria UMC 404 HD. Esta me la compré ahora poquito, hace pocos días. Y me la compré porque tiene 4 entradas y la posibilidad de grabación multitrack. Es decir, con un software que también lo permite, puede grabar de manera independiente esas 4 entradas en 4 pistas distintas. Es decir, que si conectas 4 micros o un micro y 3 instrumentos o cualquier otra, o no sé, 2 micros y 2 instrumentos, tienes la posibilidad de grabarlo en pistas separadas, siempre que el software de grabación que estés usando tenga la opción también de grabar en multipista, ¿no? Y bueno, si nos centramos en la pregunta del compañero Raguenau, que es mayormente también escuchante de podcast, ¿qué ventajas e inconvenientes, mesa de mezclas, interfaz de audio, qué me conviene, qué debo usar? Bueno, yo te diría, si solamente vas a grabar, si quieres grabar y nada más quieras hacerlo de una manera fácil, limpia, hoy en día cualquier interfaz de audio que se precie, las Behringer, las Focusrite, por supuesto, las Behringer y alguna que otra marca más conocida, ya tienen la suficiente calidad como para hacerlo con calidad, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que si tú solamente quieres grabar tu voz sin más rollos que eso, no quieres hacer nada externo, conectar ningún instrumento, conectar ninguna otra entrada auxiliar de línea, si solamente quieres enchufar tu interfaz al ordenador, grabar y luego ese audio que tú has grabado procesarlo en tu software de grabación para luego en edición, cuando una vez que esté grabada tu voz, meterle una cabecera musical, meterle algunos cortes musicales, algunas cortinillas, etcétera. Yo te recomendaría interfaz de audio. Para la mayoría de los casos es suficiente con una interfaz de audio. Normalmente son pequeñitas, es uno de sus pros, pequeñitas, manejables, baratas,
dependiendo de la marca donde te vayas, baratas y sencillas, simples. Conectar, en el caso de Mac y Linux, por ejemplo, no hay que instalar prácticamente ninguna marca que yo conozco driver, simplemente conectar y listo. Y en el caso de Windows, normalmente en la web del fabricante encontrarás los drivers para la interfaz de audio que hayas comprado, ¿no? Los contras de una interfaz de audio, normalmente yo diría que no tiene muchos. El único contra que podríamos ponerle sería que no es una mesa de mezclas, es decir, que no te permite conectarle y que funcione de manera correcta. Yo he estado haciendo algunas pruebas, pues una fuente de sonido externa, ¿no? Pero aparte de eso, las interfaces de audio están pensadas para eso, para grabar simplemente voz, y en el caso de que seas músico, para conectarle por la entrada de línea una guitarra, que es muy usada en ese sentido, voz y guitarra, y para grabar en tu software de grabación. Así que si solamente te vas a dedicar a grabar tu voz, sin opción a hacer directos, a hacer, mezclar en vivo, cualquier cosa de estas, si solamente es hablar para luego con tu software de grabación editar, yo te recomiendo interfaz de audio. Pequeñitas, ligeras, sencillas, conectar prácticamente listo y ningún tipo de más complicación que esa. Ahora, si queréis un paso más allá, como yo estoy haciendo en este momento, tanto la cabecera de entrada como el anuncio de Matías presentando Salmorejo Geek, como la música que está sonando de fondo, suavita, en este momento la estoy metiendo en directo, no la meto luego en producción, en edición, sino que la meto al mismo tiempo que voy hablando por otra entrada de línea. Esta es una opción muy cómoda para la gente como yo, que le da un poquito ya luego de flojera, de luego estar con el software de edición ahí editando, metiendo la música de abajo, metiendo los cortes, etcétera. La mesa de mezclas es indicada, por ejemplo, vamos a ver cómo lo explicaría, para directos, para el streaming en directo. Por ejemplo, si quieres emitir en Spreaker en directo, si quieres emitir en YouTube en directo, inclusive si quieres grabar en local, pero si quieres hacerlo mezclando cualquier sonido que tengas ya en el ordenador y lo quieras mezclar con tu voz y emitirlo bien en directo o grabarlo en local con tu software de grabación. Al ser también, por ejemplo, estas mesas que yo he comentado, tener la opción también de interfaz de audio, pues lo mismo te sirve para hacer lo que he comentado o para grabar simplemente tu voz. Es decir, que tendrías la opción de interfaz de audio si es una mesa con opción USB y también pues para hacer alguna emisión en vivo, meter la música en directo, mezclar la música que tú ya tengas en cualquier aparato, en el ordenador, en una tablet, en el teléfono, mezclar todo eso y volcarlo en una sola grabación, en un solo directo, en un solo streaming. Este sería el uso que se le da normalmente a una mesa de mezclar. Tomar todo el sonido que tú quieras meterle, que admita evidentemente según el tamaño y las opciones que tenga la propia mesa de mezclas, y mezclarlo todo y convertirlo en una única señal, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí es muy cómodo, ¿no? Como te he dicho, como yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Grabando todo en directo, luego ya cuando corte la grabación, simplemente tengo que a lo mejor ajustar el volumen y quitarle el comienzo y al final, por si he dejado un pequeñito espacio en blanco, pues para luego pasarle algún filtro de ruido si lo hubiera, y ya está. Pero luego no tienes que editar porque has metido todos los anuncios en directo, las cortinillas en directo y la música en directo según estás grabando. Así que si eres del segundo caso, yo te recomendaría una mesa de mezclas con opción USB, con opción interfaz de audio.
porque las que no tienen opción USB es un poco más complicado, ¿no? Tienes que conectarlas luego a la entrada digital de sonido del PC, del portátil o de cualquier otro aparato. Y bueno, aunque es totalmente válido, pero es un poco más complicado, más engorroso, ¿no? Que si tiene opción USB y le metes los datos vía USB. Como he dicho, mi Yamaha AG03, pequeñita, muy portátil, muy portable, igual que una interfaz de audio, tiene esa opción. De hecho, es la que estoy usando ahora mismo, la que estoy grabando ahora mismo con la Yamaha AG03, es la opción de interfaz de audio. Y mi Yamaha grande también, la MG12XU, pues tiene la opción de interfaz de audio o la opción de simplemente mesa analógica, ¿no? Y ya tú le enviarías el sonido a donde quieras grabarlo de manera distinta. Entonces, pros de una mesa de audio, pues prácticamente todos. Es decir, tienes opción, si es USB, a interfaz de audio, mezclar todo el sonido de forma instantánea, de forma directa. Y si quieres, por ejemplo, usarla para grabar llamadas telefónicas, llamadas vía Skype, también dependiendo de la mesa y las entradas que tenga, vas a tener esa posibilidad que no tienes con la interfaz de audio. Sería otro de sus pros. Y contras de la mesa de mezclas, pues prácticamente ninguno. Si te apañas una mesa completita, pequeñita, que la puedas manejar, pues yo no le veo ninguna contra. La que yo tengo, la AG03, también su hermana mayor, la AG06, son mesas pequeñitas, no necesitan alimentación extra, es decir, se alimentan mediante el cable USB y también son compatibles por si quieres enchufarle un iPad o un iPhone. Interfaces de audio, puedes grabar tu voz y también para los músicos un instrumento, por ejemplo, como una guitarra, que también puedes hacer, por supuesto, en las mesas de mezclas. Grabar tu voz y grabar tus, es decir, la guitarra o algún otro aparato que tengas musical. Pero como ya he dicho, nos estamos enfocando al mundo del podcasting. Bueno, pues los pros de la interfaz de audio sería simplemente enchufar, grabar y listo. Grabar de una manera directa sin complicaciones y luego ya en edición ya tú te averiguarías si quieres meter música, si no, si quieres dejarlo como está, etcétera, ¿no? Con el tema, con la interfaz de audio, si quieres hacer un streaming en Spreaker, si quieres hacer un streaming en YouTube, también puedes hacerlo, evidentemente. Lo único, porque es una tarjeta de sonido, es una interfaz de audio que a su vez es una tarjeta de sonido. Pero el tema de meterle música en directo es más complicado y no siempre va a funcionar dependiendo del modelo de interfaz de audio. El tema de meter a lo mejor una llamada por teléfono en directo tampoco te va a funcionar porque no tiene esa opción. Es decir, interfaz para grabar voz y mesa de mezclas para grabar voz y mezclar. Esas serían más o menos las dos opciones. Y ya dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues ya te puedes ir para un lado o te puedes ir para otro. En mi caso, pues suelo usar normalmente siempre la mesa de mezclas o la Yamaha grande o la Yamaha pequeñita, dependiendo de la ocasión. Y las interfaces de audio las uso ¿cómo se dice? Como si fuera la tarjeta de audio del ordenador. En vez de usar la que viene integrada en la placa base, la tarjeta de audio de las placas bases, pues tengo conectada la interfaz de audio vía USB al ordenador y de ahí le digo al sistema operativo que la tome como salida, como tarjeta de sonido de salida, y mediante un cable ese sonido de salida se lo envío a la mesa de mezclas a una entrada de línea. Entonces estoy usando las dos al mismo tiempo, mandándole la señal digital que ya sale por la salida de la interfaz de audio a una entrada de línea de la mesa de mezclas, que también ya pues está recibiendo ese sonido digital que es siempre de más calidad que el sonido de la tarjeta de audio de la placa base. Así que ese sería más o menos mi organigrama, ¿no? Cómo me organizo. Nada más, poco más puedo explicar. Enfocado, es decir, si nos vamos en el mundillo nuestro de grabar podcast y de divertirnos con
esto. La elección ya es tuya si quieres mezclar mezcladora o mesa de mezclas, y si quieres simplemente hablar sin más complicaciones, una interfaz de audio o ambas cosas. Y la usas como yo en línea, ¿no? Eso ya depende de ti. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Esto ha sido Salmorejo Geek Podcast. Podéis encontrarlo en iVoox, en Spreaker, en YouTube, en mi canal Yoyo Fernández, en salmorejogeek.com y en iTunes. Y si tienes la posibilidad de entrar a iTunes, te agradecería una reseña de 5 estrellas. Y bueno, para que vaya subiendo un poquito, la gente me conozca un poquito más. Buenas noches y pasen una excelente semana.